Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Humanidades 2. Esta es nuestra semana número 7 de trabajo, nuestra sesión número 6. Y bueno, esta semana vamos a continuar con la progresión número 7. Y bueno, hemos visto que todas las progresiones pues tienen una cierta secuencia que nos permite ver un poquito cómo se manejan los temas. Hemos estado hablando de cuestiones sociales. En la clase pasada, nosotros revisamos, perdón, la sesión pasada, nosotros revisamos lo que tiene que ver con fuerza de trabajo, enajenación y alienación. Y pues bueno, no tuvimos un entregable, sin embargo, se invita un poco a la reflexión. Eh, Vimos cuestiones que tienen que ver con la función que tenemos en sociedad cuando la actividad que tenemos se convierte o tiene ya el nombre de trabajo y entonces cómo todas estas cosas van influyendo en el desarrollo de nuestro papel como individuos. Esta semana vamos a ver las instituciones sociales y su función. En las instituciones sociales y su función, pues vamos a empezar a dividir un poco este asunto que tiene que ver tanto con el trabajo, porque el trabajo de alguna manera también empezaba ya a dividir la función social que teníamos, en tanto que habíamos comentado que de acuerdo a los estudios de antropología, pues las asociaciones que tenemos con otras personas, pues principalmente se dan, ¿por qué? Pues porque cubrimos entre nuestras necesidades unos con los otros, ¿no? ¿Cómo? Eh, en el sentido de que se asociaban los sujetos que tenían un rol específico y otros sujetos que no cumplían ese rol. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay una serie de sujetos que tienen fuerza física, otros que tienen inteligencia, otros que tienen otras capacidades, y al reunirse, teniendo estas capacidades, pues van obteniendo un rol distinto en esa sociedad. Entonces, según lo que revisamos, la, la, la sesión pasada, pues cuando esto se traduce al sistema económico, cómo funcionan las economías de los estados, principalmente las occidentales que tienen que ver con el modelo económico que nosotros conocemos y que pues prácticamente es el que mueve nuestra vida, que es el capitalismo. Pues bueno, existe lo que se llama división del trabajo, la fuerza de trabajo y la acumulación del capital, así como la, lo que tiene que ver con el capital, la fuerza, ¿qué es lo que produce la alienación? Es decir, pues que el sujeto solamente se vuelve en este ciclo de trabajas para vivir o vives para trabajar. Y ahora, cuando hablamos de instituciones sociales, es que esta división del trabajo pues no es tan simple como parece, porque pasa que no es como cuando nos dividimos una tarea de grupo. En este sentido, como no hablamos de una división tan sencilla como 5 trabajamos una cosa y 5 trabajamos otra, sino que requiere una cuestión más compleja, se hace de alguna manera necesario que se creen instituciones. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Voy a compartir mi presentación para pues ahora sí para empezar a ver contenidos muy específicos. Bien, entonces, eh,
comenzamos con qué son las instituciones sociales. Bueno, las instituciones sociales, listo. Las instituciones sociales son creaciones humanas. ¿Por qué? Porque el principio de la interacción que hay entre sujetos en una sociedad, pues, no es como que sucede como cuando nosotros llegamos a este mundo, pues ya hay todo un bagaje en el cual pues nosotros llegamos, la institución del Estado existía, la iglesia existía, el sistema escolar existía, la división geográfica que determinó en primer lugar la cuestión territorial de los estados existía, las leyes existían, por lo tanto el derecho existía. Pues no, entonces no son algo natural a los sujetos el hecho de que estas instituciones se hayan creado. Más bien supone pues el bagaje o el paso y la construcción de muchos años de interacciones humanas para que las cosas sean como son ahora. Y eso ya lo hemos dicho antes. Sin embargo, estas creaciones humanas van a establecer tres cosas importantes. Normas, valores y roles. ¿Por qué? Porque las normas que existen en la familia e incluso de familia en familia no son las mismas, de estado a estado pues tampoco, de ciudad en ciudad tampoco. En las escuelas, pues nuestro sistema escolar, si bien en el estado, en el país, es muy similar, cuando pasamos, por ejemplo, de educación tecnológica a formación general, de escuelas religiosas a escuelas laicas, por ejemplo, en Aguascalientes, porque no estoy muy segura de si en otros estados existe el modelo militarizado, como los bachilleratos militarizados que hay en el estado. Todo este tipo de maneras, por ejemplo, de ver los valores, las normas y los roles que se tienen en las escuelas, dependiendo de a lo que se dediquen, más allá de la matrícula educativa, también tienen las escuelas una manera de formar a sus educandos. En este contexto, por ejemplo, nosotros tenemos bien en claro que la formación que estamos dando es a personas que trabajan, cuyo tiempo no se determina de la misma manera, a lo mejor de un adolescente que va a un sistema escolarizado, que debe permanecer alrededor de 6 a 8 horas en la escuela, no es lo mismo, ¿no? No van a ser las mismas normas. Los valores, pues, siguen siendo muy similares, sin embargo, pues sí es muy distinto. Cuando hablamos de religiones, pues sabemos que los valores de las religiones pues van a cambiar muchísimo de religión a religión, de contexto a contexto, e incluso la manera en la que nosotros, siendo adultos, en este siglo, en este año, en este preciso momento y lugar geográfico, es muy diferente nuestra manera de entender incluso la misma religión que pudiera haber profesado nuestra familia desde que alguno de nosotros tiene noción. No, la conformación del Estado pues ha variado mucho, ¿no? Quien conoce la historia de México sabe que hemos dado un montón de vuelcos desde que Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, mm, dirigió el país y luego pasaron un montón de años hasta que ahora tenemos una presidenta mujer, lo cual tiene que ver más con una cuestión de victoria de género con que haya cambiado, ¿no? Cuando ya la derecha pierde el poder, o sea, toda esta manera de entender el Estado, pues también cambia mucho o dice mucho de cómo piensa la gente en un lugar. Y el derecho, ¿no? Si bien hay, por ejemplo, ciertas leyes que están aprobadas en un estado y en otro no. ¿Por qué? Pues porque también los estados tienen ciertos perfiles que marcan
pues los valores que están más arraigados en un lugar. Y bueno, los roles tienen que ver con quienes encasillan o quienes son los elementos más relevantes de una institución, ¿no? Porque pues al final de cuentas son instituciones. Bien. Ahora, vamos a analizar ahora mucho del contenido que ya habíamos visto, que si bien no es repetitivo, sino analizar un tema desde diferentes aristas, porque hay muchas maneras de entender, por ejemplo, cómo es que se constituye el Estado desde la antropología, desde la historia, desde la sociología, desde la filosofía, que es el primer enfoque que tenemos aquí, incluso desde la economía, desde la política, desde la filosofía política. Hay diferentes disciplinas que pueden determinar cómo es que nosotros vamos a analizar un tema. Entonces, vamos a hablar de un tema que es, bueno, no un tema, sino un enfoque, que es el funcionalismo antropológico. Hola, buenas noches. Hola, Román. Buenas noches. Y bueno, estaba diciendo que ahora vamos a analizar un poquito el tema que ya habíamos visto, pues, de cómo se constituye el Estado y todo esto, desde una vertiente que complementa mucho, que es el funcionalismo antropológico, que, que nos dice que las instituciones como la familia, el Estado, la religión, existen porque necesitan cumplir funciones esenciales para la sociedad. ¿Por qué? Porque si bien en un principio o lo que estamos viendo es cómo se creó el Estado como lo conocemos, y ahora la pregunta de esta progresión es por qué existen las instituciones, pues necesitamos saber para qué son, ¿no? O sea, por qué se creó la religión o por qué la religión recibe ese nombre, por qué existe el Estado, por qué existe la escuela, por qué existen todas esas cosas que a final de cuentas nos llevan a cumplir ciertos roles. Y el funcionalismo nos dice que son porque cumplen funciones esenciales que son para la sociedad. Primero, pues satisfacer necesidades básicas. Si nosotros regresamos a los ejemplos más básicos de instituciones, bueno, ¿qué necesidad básica cumple la familia? Pues bueno, que nosotros necesitamos estar con otros, ¿no? La antropología nos dice que las primeras asociaciones de familia se da por afinidad. Y más tarde, cuando se crea primero el Estado y después el derecho, la familia se forma como una institución legal, es decir, pues podemos estar en matrimonio, podemos tener acto de nacimiento, tener una nacionalidad, tener un apellido, que son cosas que para nosotros están dadas como un derecho fundamental. Sin embargo, pues para que todo ese proceso se diera, pues esa necesidad básica tuvo que ser patente. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los derechos de los niños es tener una familia y tener un nombre, ¿no? Y con ese nombre vienen los apellidos. Sin embargo, pues para que esta garantía se dé, viene a partir de necesidades. Y esas necesidades se dan incluso con el tema anterior que tenía que ver con el trabajo y con la propiedad privada. Para poder empezar a hacer esta división, pues una de las necesidades básicas vienen desde aquí. No tenemos esa necesidad de establecer estas divisiones desde la familia hasta la propiedad privada. Y luego nos permite mantener el equilibrio social. ¿Sí? El equilibrio social no necesariamente viene desde esta parte de la familia, sino la constitución del Estado, la religión, todas estas cosas nos permiten tener un equilibrio, porque entonces nos dejan el suficiente espacio para saber a dónde ir o qué es lo que yo necesito, lo que para algunas personas es importante, como cultivar el espíritu desde el aspecto religioso, va a haber para otras personas, para los que sea el entretenimiento, por ejemplo. Y esas garantías nos las da el Estado, por ejemplo, con los museos, con los parques, con los lugares de esparcimiento. Entonces, por eso se dice que se mantiene el equilibrio social, y a final de cuentas permite la continuidad cultural, que se refiere precisamente a estos valores que vamos heredando de otros,
por ejemplo, con otras creaciones del pensamiento, como el arte, como la música, como la pintura, como la escultura, como el perfeccionamiento del lenguaje, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, el otro día estaba viendo algo sobre lo que se les llama puristas del lenguaje, que son estas personas que de pronto corrigen ciertas expresiones del español sin saber que son expresiones que están bien dichas, como por ejemplo, Ancina, ¿no? Que no es que así no se dice así, pero Ancina pertenece al español antiguo que permitió que con el tiempo ese Ancina se convirtiera en un así es. Entonces, todo esto permitió este ejemplo de continuidad cultural. Entonces, esta continuidad cultural permite y da paso a la evolución de las formas de las instituciones como ahora los conocemos, ¿no? El acceso a la educación gratuita, la ampliación de la educación rural, eh, que la alfabetización, todo este tipo de cosas, pues han sido un paso de crecimiento entre las instituciones, porque pues no están dadas de facto. Y un ejemplo de esto entonces es pues la escuela, ¿no? Que transmite saberes y valores, y esos saberes y valores pues los determina el Estado porque es el encargado de administrarlo, ¿no? Entre estas instituciones sociales, la más grande es el Estado porque entonces el Estado y la religión, ¿no? Pareciera que se mantienen paralelas, pero al inicio de los tiempos, pues eran casi que una misma. Entonces, el Estado es el garante de la religión, bueno, no necesariamente de la religión, pero sí de la apertura religiosa, de la escuela, de la familia y del acceso a la justicia. Entonces, nuevamente, como les comentaba, estamos viendo la construcción del Estado a partir de esta visión de la antropología que nos da una visión más amplia y nos explica que las instituciones son un reflejo de cómo pensamos. Y esa manera de cómo pensamos tiene que ver con el orden social que es natural para nosotros, pero que también es una creación. O sea, con natural me refiero a que responde a necesidades muy básicas, que como en el ejemplo que ya les he puesto varias veces, las asociaciones con otros tienen que ver con la satisfacción de una necesidad que yo tengo que no puedo satisfacer por mí misma, ya sea por una cuestión biológica o por una cuestión de acceso, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una cuestión de género, pues en las mujeres era un poco más complicada la supervivencia. Entonces, el fundador del estructuralismo antropológico, que es Malinowski, dice que, bueno, y vincula lo que ya hemos mencionado, que es la cultura a las necesidades biológicas, y esto se hace, o esta visión de la antropología viene a partir de la observación, ¿no? Se observan cómo se da el orden social, que nuevamente todo está bien asociado a la satisfacción de necesidades, pero en primera instancia la supervivencia. Porque si somos muy conscientes de por qué hacemos lo que hacemos todos los días, si bien no estamos en una lucha constante por sobrevivir, lo que hacemos es para seguir manteniéndonos vivos, ¿no? Alimentarnos, pues trabajar para poder alimentarnos, descansar, eh, tener ciertos hobbies o cierto esparcimiento que nos permita dispersarnos un poco de lo rutinario que puede ser, todo va hacia necesidades biológicas, comer, dormir y la reproducción, que son como las que están en la parte más baja de la pirámide de necesidades. Entonces, las instituciones nos van a proveer de reglas y esas reglas le van a dar un orden al mundo social. ¿Por qué? Pues porque en mi mundo individual yo no necesito reglas porque pues yo me proveo de lo que necesito, pero cuando interactúo con otras personas, sí necesito entender ciertas reglas que para nosotros son algo que en la psicología del desarrollo se llama sensibilidad social. Es decir, tenemos
vamos a decir, una especie de intuición que no se aprende en otro lado, es decir, no recibes una clase para tener esta sensibilidad, pero que sí te permite llegar a un lugar y decir, a saber o leer a través de la mirada cómo deberías de comportarte en ese lugar, ¿no? Si toda la gente guarda silencio, pues por imitación vas a guardar silencio, el tono de voz, la manera de dirigirte, la manera de comportarte, que si bien todos tenemos una personalidad individual, no la vamos a, no, usualmente, y esto forma parte de esta sensibilidad, no lo hacemos de manera tan explícita, sobre todo cuando se trata de un entorno nuevo. Entonces, estas reglas le van a dar ese orden al mundo social a partir de la cuestión cultural, ¿no? Porque nosotros somos, al menos en Occidente, somos ese tipo de personas que leen al otro para poder saber cómo comportarse. Y entonces, por ejemplo, hay otras culturas en España, por ejemplo, que son personas que son más ruidosas, que tienen un tono de voz mucho más alto que el de nosotros. Los italianos, por ejemplo, que combinan el lenguaje hablado con hacer señas en exageración como una forma de heredar la manera que tenían de interactuar con otros cuando no entienden su idioma. Y luego, después de dar orden al mundo social, también van a establecer ciertos límites a través de las leyes. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de la ética y de este código de valores, de lo aceptable y de lo no aceptable con otros. Sin embargo, esta aceptación, esta parte de pasar de lo aceptable y no lo aceptable, para aquellas personas que transgreden lo no aceptable, usualmente viene ya a partir de las leyes, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien es irrespetuoso en un entorno? Pues entre amigos, pues no hay una consecuencia clara que no sea el repudio social. Pero ¿qué pasa cuando ya transgredes otras cosas, como la propiedad privada de la que ya habíamos hablado anteriormente? Pues bueno, tiene que establecerse un límite entre la propiedad privada y eso lo va a garantizar el Estado. Por eso se crean las leyes entre aquellos límites de conductas que ya no pueden ser resueltos entre iguales. No, o sea, yo no puedo decirte, Román, no hagas esto porque si a final de cuentas en esta interacción en un salón, bueno, en un aula virtual de clases, hay una especie de jerarquía, porque pues a final de cuentas yo estoy a cargo de la materia, pues a lo mejor aquí sí, pero ¿qué pasa en otro entorno en el cual Román y yo pues vamos caminando por la calle y yo no tengo ninguna autoridad? Para eso está el garante del Estado a través de las leyes y quienes se encargan de impartir la justicia para establecer esos límites que entre iguales no podemos tener. Entonces, como entre iguales no podemos establecer límites, necesitamos que existan las leyes y esas leyes las va a garantizar el Estado. Y recordemos que ya habíamos dicho que el establecer el Estado está relacionado con ceder un poco de nuestro poder individual, porque si bien Román, Guillermo y yo tenemos el mismo estatus, cuando se lo cedemos al Estado, yo estoy cediendo un poquito de mi poder, Guillermo también, Román también, y todos quienes pertenecemos al Estado lo hacemos para que ese Estado nos garantice establecer esos límites que nos van a permitir estar bien. Y luego, la cultura va a organizar la realidad. ¿Por qué esta expresión? Bueno, porque hay otra rama de la filosofía, que es la estética, que estudia, bueno, estética viene de estética, que es percepción, y estudia esta cuestión de la naturaleza del arte. Y nos dice, y esto lo dice la teoría del arte, que todas las cosas, todos los productos artísticos de una época nos hablan de ese momento específico. Por ejemplo, obras como La Fuente de la Vida. La Fuente de la Vida, pues, tiene que ver con una situación crítica en el arte en el cual todo, bueno, La Fuente de la Vida es un migitorio de cabeza y más allá del autor y de lo que trataba o de lo que no representa para nada arte en una cuestión popular, digámoslo así, la discusión en torno a eso era que pues el arte ya no tenía ningún sentido porque entonces cualquier persona podía hacer arte y las personas que se dedicaban a estudiar artes pues no producían arte.
Y luego antes de eso está Mierda de Artista, que es una latita donde hay, se dice que hay mierda alto vacío, y que también tenía esa misma discusión. Decía, bueno, pues si las personas que estudian arte hacen arte, entonces todo lo que viene de mí es arte. Y luego antes de eso viene el periodo dorado del arte, en el cual pues los artistas solamente se consideraban como los artistas de lienzo, que son las personas que tienen una cierta técnica para pintar, una, una forma muy específica de expresar lo que nosotros entendemos en un sentido muy general o muy de arte. Sin embargo, el arte es una expresión específica de la época que nos dice cómo es que el artista ve el momento que está viviendo. Por ejemplo, Román, Guillermo, cualquiera de los dos que me quisiera contestar. ¿Para ustedes un género de música, por ejemplo, como el reggaetón, podría constituirse como arte o no? Sí, si es reggaetón mexicano, pues representarte mexicano, pero musical. Muy bien. En efecto, sí constituye arte. ¿Por qué? Porque nos dice cómo vivimos los mexicanos, así muy específicamente porque esas letras nos dicen las cosas más icónicas de cómo estamos viviendo en México. Y luego pasan los años y la gente que escucha o nosotros escuchando música, por ejemplo, de Pedro Infante o cualquier otro representante mexicano que hacía música de ese periodo, nos dice pues cómo vivían o cómo percibían el amor, cómo percibían la familia. Por ejemplo, una película tan fuerte como es Los Miserables, perdón, los Olvidados de Luis Buñuel, pues nos dice cómo era la gente pobre de esa época de una forma muy cruda, y muchas de las escenas que se ven ahí siguen viviéndose, ¿no? El abandono, el hambre, todas esas cosas. Entonces, eso es parte de la cultura que va a organizar la realidad, que nos dice cómo es que estamos viviendo. O sea, son tres creaciones del pensamiento que le dan orden al mundo y que necesitan una institución que les dé, digamos, una estructura. Porque entonces, por ejemplo, la música, la pintura, la escultura, el cine, necesitaban una clasificación. Entonces, para eso está la cultura. La búsqueda del orden, la impartición de justicia, la necesidad de respaldo, necesitaban una institución y por eso vienen las leyes que están garantizadas por el Estado. Igual las reglas, ¿no? Hay reglas escritas y reglas no escritas. Ya les hablaba yo de la sensibilidad que tenemos todos nosotros por naturaleza. ¿Por qué? Pues porque desde siempre nos hemos organizado y hubo un periodo en el cual no podíamos comunicarnos a través del lenguaje y por lo tanto existen las reglas no escritas y luego, ya, y por lo tanto se crean estas instituciones que van a permitir comprender cómo piensa y actúa una sociedad. Nuestras instituciones dicen mucho cómo somos nosotros. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que es nuestro estado? ¿Aguascalientes es conservador o es liberal? Aguascalientes es que, perdón. ¿Conservador o liberal? Liberal, porque te dejan expresarte. Ok. Muy bien, bien. Vamos a ver que tenemos libertades, que son las libertades que todos tenemos en garantía. Sin embargo, hay dos perfiles políticos, que es uno es el conservador y el otro es el liberal, y el conservador es el que guarda un poquito, digamos, temas que pudieran ser ríspidos, como el aborto, como el matrimonio igualitario, como otro tipo de cosas que tienen que ver con nuestra realidad, porque a lo mejor hace 100 años, porque pues 80 se me hace poquito, ese tipo de temas no estaban en la mesa de una legislación, por ejemplo. Ahorita ya están. ¿Por qué? Pues porque los roles han cambiado. Y recordemos otra vez que al principio se dijo que las instituciones enmarcan los roles, ¿no? Tanto los roles han cambiado que puede haber mujeres que son maestras, mujeres presidentas,
mujeres directoras de escuela, por ejemplo, y eso antes era impensable. Entonces, hemos evolucionado sí un poquito, pero seguimos siendo más conservadores que liberales. Y luego, ay Dios, me regresé. Bien, entonces, recordemos que la materia de humanidades, pues la orienta la filosofía, y en esta parte, pues va a ser la filosofía política y la ética. Entonces, aquí vamos a buscar cuál es la justificación del Estado, porque ya dijimos que el origen, pues es porque a fuerza teníamos que juntarnos con otras personas para sobrevivir, y luego, en la justificación del Estado, pues existe la que es la teoría del contrato social, que ya la habíamos revisado, si no me equivoco, es en nuestra segunda sesión, que nos dice que todas las teorías del contrato social, no solamente la de Rousseau, la de Locke y la de Hobbes, que son las que hemos revisado, porque son las más relevantes o las que le dieron un poco de sustento a cómo vivimos ahora, nos van a decir que es un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque si bien no puede ser como cada uno de nosotros piensa, quiere o cree que debería de constituirse el Estado, si nosotros vamos a buscar una afinidad con, digamos, la oferta existente para poder llegar a un acuerdo, y ese acuerdo, o por ejemplo ir a votar, ejercer el derecho de votar, nos va a permitir estar dentro de este acuerdo que busca vivir con seguridad y con orden, entre otras cosas que nos van a ofrecer las instituciones. Entonces, este enfoque, y creo yo que es la definición más adecuada, es que el Estado es una creación humana. ¿Por qué? Pues porque la institución del Estado fue evolucionando de las primeras asociaciones humanas hasta ser como es ahora. La creación de las instituciones no estaba dada cuando los seres humanos ya estaban aquí, ¿no? Ni el Estado ni las leyes, todo eso fue una creación y una construcción que se fue dando pues a partir de mucho tiempo, muchas interacciones, incluso la prueba y el error. Y luego regresamos un poco a los autores que ya hemos revisado, que Thomas Hobbes ya lo habíamos visto con el Leviatán y la bestia que necesitaba ser domada del hombre es un lobo para el hombre, en donde nos dice que sin leyes y sin autoridad, la vida humana estaría marcada por la violencia. Esta afirmación es bien importante porque tiene mucha relación con una actividad que tenemos esta semana, que yo espero que puedan tener el tiempo de revisar, porque vamos a revisar, o yo les pido que revisen una película que se llama El Señor de las Moscas, que parte de este principio, ¿no? No sé si por ahí alguno de ustedes ha leído el libro de los hermanos Karamazov, pero hay una cita muy famosa que dice que si Dios no existe, todo está permitido. ¿A qué se refiere esta frase? Pues yo tiendo a hacer a veces una pregunta que suena muy escabrosa, pero que tiene mucho sentido en este contexto o desde esta percepción, que es que si tú matarías a una persona que, no sé, o sea, que te gustaría que no estuviera aquí, y si lo harías, si nadie más pudiera verte, si no recibieras un castigo, como si no hubiera pasado nunca. Y hay un porcentaje de las personas que responden que sí y otra que dice que no. Y aquí lo que dice, o lo que nos va a dar esta noción de cómo es que funciona nuestro pensamiento individual, es la razón de por qué no la matarías, ¿no? Hay gente que dice no la mataría porque entonces yo no podría tener mi conciencia tranquila. Y la conciencia tranquila, a final de cuentas, la conciencia tiene una noción moral. Y es que nuestra conducta funciona de dos maneras. La primera, pues es a partir de lo que nos va a dejar estar bien con los demás, ¿no? Lo que va a preservar la convivencia es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque no quiero sufrir las consecuencias de romper una regla y que esto sea un dolor para mí. Pero luego pasa que hay otra forma, bueno,
Esto es como romper las reglas, entonces te conviertes en una persona que ya no, con la que otros ya no quieren convivir porque simplemente no sabes estar. Y luego con la creación de las leyes, pues bueno, si tú rompes una regla que es mucho más grande y que el Estado está encargado de garantizarlo, pues bueno, vas a recibir un castigo. Pero luego hay otra tercera, que es la creación de la conciencia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo no podré estar en paz con mi conciencia porque, según mis creencias, puedo ir al infierno o me va a pasar X cosa de acuerdo a la creencia que yo tenga. Entonces, no es que la persona no mataría al otro porque sabe que está mal, sino porque no quiere recibir un castigo de la naturaleza que sea por haberlo matado. Entonces, por eso hay la percepción de Hobbes, es que si nosotros no tenemos estas leyes y una autoridad que se encargue de ejercer estas leyes, nosotros actuaríamos como salvajes. Y naturalmente a veces sucede, por ejemplo, en grupos de niños pequeños, cuando le das el poder a un niño de, eh, de ayudar a preservar el control o de ser la autoridad en ausencia tuya, que puede ser que tú seas quien conserva la, la autoridad, pues se convierte en un tirano. Por ejemplo, los mandatos o los estatutos no son vitalicios, porque entonces una persona con demasiado poder también se, eh, se sale de la realidad. ¿Por qué? Pues porque no es bueno tener tanto poder y perder el piso. Entonces, primero, las leyes nos van a permitir esta parte, ¿no? No estar marcados por la violencia o no en su totalidad. Y luego, por el miedo al conflicto, porque entonces siempre vamos a necesitar a un superior para que medie nuestros conflictos. ¿No? Entre hermanos, pues son los padres, entre iguales tiene que ser una autoridad que esté por encima de nosotros y siempre va a haber una autoridad por encima de todos para poder resolver estos conflictos. ¿Por qué existe el miedo al conflicto? Porque necesitamos a alguien que lo medie o alguien que lo disuada, depende del tipo de conflicto. Se necesita una autoridad fuerte porque nosotros tenemos una necesidad humana de tener en quien confiar. ¿No? Los niños siempre confían en sus papás o en una persona adulta a quien consideran que es una persona sabia. Y cuando se trata de adultos necesitamos instituciones en las que creamos para que puedan resolver pues lo que sea para lo cual nosotros recorremos a ellos. Y luego, las leyes, al menos en esencia o como idea, van a garantizar la paz. O esa es la razón por la cual se crearon. Porque se crearon a partir de situaciones de controversia, tanto las leyes como las reglas, los reglamentos escolares e incluso los carteles que prohíben cosas, porque a veces son bien raros. No, por ejemplo, te dicen, no le des de comer al cocodrilo, y luego piensas, ¿cómo alguien le va a dar de comer a un cocodrilo? Bueno, pues es que ese cartel está ahí porque alguien lo hizo. Entonces, ese tipo de prohibiciones y de reglas están para garantizar esas situaciones de controversia que ya sucedieron para que no vuelvan a suceder porque causaron un problema, no rompieron con la paz de un entorno, de una persona, de un grupo de personas, tanto que se creó una ley, se creó una regla o se creó una prohibición para eso. Y luego, pues entonces, desde esta perspectiva, el Estado va a surgir para evitar el caos o para disuadir el caos, depende de cuál sea la verdadera explicación de por qué se creó el Estado. Y luego, otra visión antropológica igual, de una perspectiva filosófica que ya hemos revisado, que es la de John Locke, nos dice que el Estado existe para proteger los derechos naturales. Es decir, nosotros nacimos con con derechos naturales, es decir, derechos naturales es que es algo que no se nos da, que simplemente tenemos de forma innata, que es la vida, la libertad y la propiedad. No quiere decir en este contexto que hayamos nacido con propiedades, sino que podemos tener o adquirir propiedades porque regresamos otra vez a esta cuestión del trabajo y pues al final de cuentas es algo que debería de venir a nosotros después de tanta actividad natural que hemos tenido. Entonces, desde
La perspectiva de Locke, bueno, el Estado debe de tener ciertas limitaciones, ¿no? Si nos regresamos a la forma en la cual se concibe un poco en Hobbes, para él es como un ente que es tan bueno que puede administrar todo y que no necesita ser administrado. Sin embargo, en el caso de Locke, sí nos dice que el Estado necesita cierto límite, que si bien nos va a ayudar a proteger ciertas cosas, necesita sus límites. Y esos límites también van a ser establecidos por las leyes, porque si el Estado se vuelve como si fuera un ente mayor a todos nosotros, sabiendo o entendiendo que todos nosotros le dimos un poquito de nuestro poder al Estado para hacer lo que es, pues lo convertiríamos en una super cosa, una entidad muy superior, casi tan incuestionable como un Dios, por ejemplo. Entonces sí necesita el Estado en este contexto una limitación, y esa limitación va a ser a través de las leyes, porque su existencia se debe únicamente a la protección de nuestros derechos que no podemos darnos de manera individual. Necesitamos que alguien los administre por nosotros, porque vuelvo nuevamente al ejemplo entre Román, Guillermo y yo, que somos quienes estamos aquí, que pertenecemos a la misma jerarquía, y por lo tanto no podemos dividirnos entre nosotros la tarea de garantizarnos nuestros propios derechos, porque pues si lo hacemos de una perspectiva individualista, pues cada uno va a tener una razón por la cual creer que pudiera tener más derechos que el otro. Y luego pasamos a otro de los autores que habíamos revisado, que es Jean-Luc Rousseau, que dice que las leyes son legítimas solamente cuando expresan la voluntad general. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo vamos a saber que de verdad una ley va a expresar la voluntad general? Vamos a una situación de controversia como es el aborto, ¿no? Va a haber hombres que tengan una postura, una opinión completamente respetable, pero son hombres. Y no tienen nada de malo que expresen su opinión, pero no pasan por esta situación. Y luego va a haber mujeres que tal vez nunca fueron mamás, que también quieran expresar su voluntad, y va a haber mujeres que son mamás y que nunca han pensado en abortar, pero que también tengan una opinión completamente respetable. Y va a haber personas, mujeres que sí hubieran recurrido al recurso del aborto y que también quieran expresarse a lo mejor a favor, a lo mejor en contra, no lo sé. Entonces, el problema es la expresión de la voluntad general, que la voluntad general no puede unificarse porque todos tenemos perspectivas diferentes sobre las cosas. Entonces, al tener perspectivas diferentes sobre las cosas, se va a convertir en un conflicto poder determinar cuál es la voluntad general. Entonces, precisamente por eso, tenemos representantes en los distintos órdenes de gobierno que van a determinar lo que ellos consideran que es lo ideal. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros nos adherimos a una manera de pensar cuando ejercemos nuestro derecho al voto. ¿No? Está la derecha y está la izquierda, ¿no? La derecha es la conservadora, la izquierda es liberal, y de alguna manera, pues, van a permear un poquito lo que se supone que la voluntad general expresa, pero no se expresa por completo, porque entonces también al ejercer nuestro derecho de manifestar una inconformidad, pues se sabe que hay situaciones de controversia, sobre todo nuevamente sobre situaciones que son propias de la época, como cuestiones relacionadas con el feminismo, que no se veían hace 100 años, hace 80 años. Entonces, pues todas esas cosas nos dicen que la voluntad general es muy compleja de expresar. Entonces, pues la idea de Rousseau es esta cuestión de la soberanía popular, que es pues el poder que reside en el pueblo, ¿no? Que la mayor parte de nosotros pudiera expresar lo que necesitamos o lo que es bueno para nosotros. Sin embargo, pues como les digo, es muy complejo. El bien común, es decir, que toda esta voluntad general y la expresión de las leyes buscan que todos estemos bien, y la participación ciudadana, es decir, que todos podamos expresarnos de alguna manera dentro de un contexto. Y dentro de esta manera, este orden de ideas,
pues el Estado sirve a la sociedad, pero no la domina. Es decir, el Estado solamente está para manifestar la perspectiva que todos en común tenemos. Entonces aquí no se trata de, como en los autores anteriores, de ceder un poquito nuestro poder, sino de ejercer un poquito nuestro poder entre todos nosotros. Y es algo muy, les digo, es muy complicado, incluso es muy quimérico ver el Estado de esta manera, porque someter la voluntad general es muy complicado. Desde una mirada sociológica, que es lo que estamos haciendo, las instituciones van a generar una cierta cohesión social, que es decir, el orden, digamos, una asociación que podemos tener entre todos. ¿Por qué? Pues por la cuestión de las normas compartidas, que ya no son esta cuestión de la sensibilidad social, sino sí darle un nombre a estas normas que son las mínimas necesarias, la solidaridad que se busca para poder, digamos, resolver problemas sociales e incluso algunos de salud pública. Y, digamos, abatir el riesgo que implica no tener reglas. Porque no tener reglas, pues supone, bueno, riesgo de anomia es como que no hubiera un rey. Entonces, es como la cita esta que les decía de, si Dios no existe, todo está permitido, se necesita una autoridad superior. Nosotros tenemos esa necesidad porque incluso nacimos con ella. No, nacimos con el estatus de nuestros papás que ya forman una autoridad superior y que regularon nuestra conducta. Así mismo funcionan las instituciones. Entonces, digamos, las instituciones y las leyes son construcciones históricas. ¿Por qué? Porque, como les decía, las leyes se van construyendo a partir de situaciones de controversia que se dieron, que permiten que exista una ley. O sea, la ley del aborto existe o está en regulación. ¿Por qué? Pues porque pues hay mujeres que abortan y se necesita una regulación para que esa práctica sea segura. Y luego existe la ley para los deudores alimenticios, que ya están saliendo en esquemas mucho más grandes. ¿Por qué? Porque no existieron o las leyes que estuvieron antes no permitieron disuadir esa conducta, para la cual disuadir la responsabilidad que tenían para cumplir con sus obligaciones. Bueno, pues se buscan otras maneras de que cumplir las obligaciones, hablando de la cuestión de para qué funcionan las leyes, ¿no? Y las instituciones, pues no son neutrales, y sí van a reflejar relaciones de poder. No son neutrales porque no van a decir, no estoy de tu parte ni de la tuya. Actúan conforme a la justicia. Y la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, sea lo que eso signifique. Van a reflejar relaciones de poder, es decir, sí, recordemos que nosotros otorgamos cierto poder a los representantes que manejan las instituciones, y van a ir transformándose con el tiempo, ¿no? La manera de gobernar no funciona igual desde siempre. La manera de interactuar entre nosotros no ha funcionado igual siempre. La manera de educarnos, o sea, tanto que estamos ahorita, por ejemplo, la escuela cambió tanto que ahorita podemos estar a distancia. Ustedes pueden trabajar y estudiar y ver su clase en vivo o de manera asíncrona. Y eso antes de la pandemia era algo que se daba de una forma muy, muy limitada, y era pues económicamente muy complicada de accederse, por ejemplo. O sea, tanto, por ejemplo, con la pandemia también surgió que la misa podía verse en YouTube, y antes eso era inconcebible. Entonces, las instituciones van cambiando. La educación permitió que llegáramos a donde estamos en este momento, y también la religión evolucionó con la sociedad. Las instituciones, ¿cómo influyen en la vida? Pues la escuela va a formar personas, las leyes van a regular conductas, el Estado organiza la sociedad, y las humanidades, como esta materia, pues nos va a ayudar a entender cómo es que está funcionando esto. Y luego, ya para cerrar, pues las instituciones, el Estado y las leyes existen porque necesitamos orden y sentido y convivencia. Nuestras relaciones necesitan tener un sentido, porque entonces después se vuelve muy complejo. Desde la antropología y la filosofía, pues son creaciones humanas necesarias, pero que van a transformarse. Ya vimos muchos ejemplos de eso. El de la educación, el de la iglesia y las leyes y muchas cosas más.
Entonces, entender esta parte nos va a permitir ser partícipes de una manera crítica en la sociedad, ¿no? Saber cómo funcionan y, por ejemplo, al tener que volver a ejercer cosas como nuestro voto o asuntos así, vamos a ser un poquito más críticos con eso. Ya, antes de irnos, es que nunca. Ah, quiero, quiero mostrarles nada más nuestra actividad de la semana solamente para hacer una introducción breve, que es, nosotros vamos a revisar bueno, aquí yo les dejo una breve lectura de por qué las instituciones se crean, que es más que nada para ampliar un poco o la pregunta que nos llevó el día de hoy, que es para qué son las instituciones sociales, y es que la filosofía como disciplina surge a partir de preguntas, ya les había comentado en alguna de las sesiones, y la pregunta que nos va a responder Humanidades 2, que es ética, es ¿qué debo hacer? Entonces, vamos a funcionar usualmente a través de preguntas, y la pregunta de esta sesión es ¿para qué existen las instituciones sociales? Nuestro entregable número 3 es analizar la película El Señor de las Moscas. Yo aquí les puse la liga, sin embargo, si ustedes la googlean, tienen una plataforma, ya la vieron, pues nada más refresquen un poquito lo que ustedes ya sabían. Ustedes pueden responder el cuestionario como quieran, con los recursos que tengan, como se les haga más sencillo. Y esta película es muy interesante, por ejemplo, desde la visión de Rousseau, donde él nos decía que nosotros éramos buenos por naturaleza y nos hacíamos malos juntándonos con otros. Yo espero que tengan esta pregunta en mente cuando la vean y se den la oportunidad de revisarla, porque sí nos deja mucho que pensar sobre ciertas actitudes que de pronto socialmente nosotros tenemos, que distan mucho de la necesidad de reglas que de verdad tenemos como sociedad y como individuos. Y pues nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que hayan aprendido muchas cosas hoy y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan buena noche y por hoy terminamos. Thank you. Good night. See you later. Night. Gracias. Buenas noches.